Hola, yo soy Angélica y somos estudiantes de quinto cuatrimestre en materia de antropología forense. Y yo soy Estefanía, estamos estudiando la carrera de Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. Yo soy Oliver y nuestra universidad es el Colegio Libre de Estudios Universitarios Plantel CDMX. Yo soy Bruno y el tema que vamos a presentar en nuestro video es el desarrollo de la antropología física forense en México y Estados Unidos. Desarrollo de la antropología forense en México y en Estados Unidos. El contenido. ¿Qué es la antropología forense? Antecedentes de la antropología física forense en México, antecedentes de la antropología física forense en Estados Unidos y en la EAAF. ¿Qué es la antropología forense? Su objeto de estudio es la evolución de los seres humanos como eje explicativo principal de sus variedades biológicas. Se ha obtenido de restos óseos, de fuentes históricas y de la población actual. Breves antecedentes de la antropología física forense en México. El antecedente más antiguo de esta rama de la antropología física se sitúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las penitenciarías de Puebla y de la Ciudad de México. En Puebla, los trabajos sobre la población recluida en la penitenciaría estuvieron a cargo de los doctores Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara, cuyos intereses profesionales los llevaron a incursionar en otras áreas del conocimiento distintas a las médicas, y se reconocían como médicos y antropólogos. En dicha institución, Martínez Vaca estuvo a cargo del Departamento de Antropología Criminal, apoyado por Manuel Vergara, cuyo cargo era el de médico auxiliar, en donde se hacía el examen antropométrico de cada reo mediante la aplicación del método de Bertillon. En el laboratorio que fundaron se sirvieron de instrumentos algunos ideados y construidos por ellos, con el objeto de valorar métricamente los individuos y de observaciones morfoscópicas para caracterizar su morfología, con lo que pensaban estimar el grado de atavismo, que significa conservación de rasgos considerados primitivos, en los criminales. Se registraban también datos de identificación general, su bibliografía, antecedentes familiares, en especial lo referido a delitos, estados patológicos o afección del sistema nervioso y neuropatías. Se estudiaban y registraban las medidas cefálicas y corporales, lo que era la longitud anchura de la cabeza y del rostro, talla, peso, longitud de manos, pies y dedos, entre otras. El cráneo de los reos que morían era conservado para su estudio, lo cual permitió la formación de una colección valiosa para los estudios antropofísicos. Todo ello con el objetivo de prevenir el delito más que castigarlo. El estudio psicológico pretendía evaluar el desarrollo de su inteligencia y memoria, sus sentimientos, afecciones y pasiones dominantes. El estado de su voluntad se catalogaba como valor civil, personal, brutal, razonable, etc. Su capacidad de previsión o imprevisión, su educación, calo o lenguaje usado, si el individuo tenía tatuajes o no, si sabía leer y escribir, si su escritura era firme o jeroglífica. El doctor Martínez Vaca fue nombrado director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a lo que se le conoció como Lecumberri, inaugurada en el año 1900, en la cual fundó la sección de Antropología Física, en donde pretendió continuar con sus trabajos de investigación. Como no se logró lo planeado, los instrumentos inmuebles se enviaron al laboratorio de la cárcel de Belén, donde se formó otra colección de 131 cráneos, parte de la cual, 123 piezas, se conserva en la Dirección de Antropología Física del INAH. Se debe mencionar al doctor Fernández Ortigosa, quien puso en práctica el método antropométrico de Bertillon para la identificación de los reos de la cárcel de Belén, penitenciaría de la Ciudad de México. Estudió las formas tradicionales de registro de ingresos de los delincuentes, constatando su ineficacia en su seguimiento, por lo cual propuso para su registro cierto número de indicadores, datos generales, medida, afiliación y señas particulares. Entre los generales están el nombre, origen, estado civil, edad, tipo de oficio o profesión de dirección. Los de media afiliación comprendían estatura, que si era alta, regular o baja, corte de pelo y cejas, tipo de frente, regular, grande o chica, color de ojos, forma de la nariz, tamaño de la boca, tipo y color de la barba, y en cuanto a las señas particulares se registraban cicatrices de viruela, cicatrices en la cara o bien ninguna. Con este método logró identificar un buen número de delincuentes que se escapaban de la justicia. En 1892 publicó los resultados de su investigación, cuyos datos obtuvo de acuerdo al método mencionado. Con motivo de la exposición de Filadelfia en el año de 1899, se le comisionó para hacer un viaje de estudio de Estados Unidos y Europa, encargándosele estudiara y practicara el vertillonaje en las naciones que visitara. Así lo hizo, pero especialmente en Francia, en donde aprendió el propio Bertillon su método.
En la penitenciaría de Guadalajara, Jalisco, se puso en práctica en 1899 la identificación antropométrica de los reos. En 1903 se inauguró en la Ciudad de México la Casa de Corrección para Mujeres Menores de Edad y en 1908 se estableció con ella un gabinete antropométrico para la afiliación según Bertillon. En ambas instituciones, el trabajo antropométrico estuvo en manos de agentes inexpertas y sin preparación. Durante el régimen de General Porfirio Díaz, que abarcó de 1880 a 1910, la antropología criminal se manifiesta de manera importante. La presencia en México del sistema de Bertillon para la identificación de reos y la teoría del criminal nato de Lombroso se debió al grupo de intelectuales conocidos como los científicos, que se habían formado en la corrección filosófica en boga en Europa, el positivismo, mejor conocido. En época cercana surge la figura del maestro romano Pacheco, a quien puede considerarse fundador de México de la antropología física forense, por ser el primero en aplicar los conocimientos, técnicas y métodos de investigación de la antropología física moderna, practicada principalmente en Estados Unidos a los aspectos forenses. Es el primero en ser llamado a colaborar de manera permanente en los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Nación. Su trayectoria dentro de la antropología forense es ampliamente conocida. Sus sólidos conocimientos de craneología humana le permitieron identificar a muchos individuos mediante la reconstrucción de la porción facial. Consolidación de la antropología física forense en México, 1970 a la fecha. Luis Alberto Vargas Guadarrama, médico y antropólogo físico con estudios de antropología física realizados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mario Alba Rodríguez era médico legista. Juntos efectuaron una investigación en la que utilizaron el método radiológico para la superposición craneal, cuyos resultados los publicaron en la revista Criminalia de la Academia Mexicana de las Ciencias Penales. José María Luján, quien realizó sus estudios de antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue colaborador del Servicio Médico Forense del Distrito Federal durante 14 años, en el cual dirigió las prácticas a los alumnos interesados en los aspectos forenses. Participación de los antropólogos físicos en la identificación de personajes históricos de México. Leopoldo Batres hizo un reconocimiento antropofísico del esqueleto de una mujer llamada Concepción Hernández. Juan Comas estudió supuestamente el cráneo atribuido a Moctezuma II, quien fue emperador de los mexicas. Eusebio Dávalos Hurtado estudió los restos de Hernán Cortés, quien fue conquistador de México. Said Lagunas participó en la aclaración de personajes históricos, tales como los restos indebidamente atribuidos a Fray Miguel de Bolonia y los también indebidamente atribuidos a Brigadier Felipe de Neve. En este hizo coautoría con las antropólogas físicas María Elena Salas Cuesta y Carmen María Mijuan Aguade y la historiadora Marcela Salas Cuesta. Josefina Bautista y Carmen María realizaron una caracterización morfométrica del presidente de México, Benito Juárez, tomando como base su máscara mortuoria, por lo cual utilizaron las medidas faciales. Algunos avances y tendencias de la antropología física forense en México. Liliana Escorcia y Lorena Valencia valoran el grosor del tejido blando facial en los mexicanos a través de la tomografía computarizada aplicada a la reconstrucción facial escultórica. En otro elaboran tablas del grosor del tejido blando facial para los mismos fines. En el proyecto La cara del mexicano, que consistió en una investigación previa a la población de distintas regiones del país, con el objeto de conocer la variabilidad morfológica facial de la población mexicana, esto para el desarrollo de un sistema computacional de retrato hablado para su utilización en la identificación forense. El campo de trabajo de los antropólogos físicos en México. Alguno puede ser en la dirección de servicios periciales, en la identificación de cadáveres de mujeres y en la identificación de los individuos encontrados en puntos comunes. Ahora vamos con antecedentes de la antropología física forense en Estados Unidos. La antropología física forense es una disciplina relativamente nueva. Fue en Europa en el siglo XIX donde las primeras investigaciones de restos humanos se dieron, pero quizás en Estados Unidos es el país que más desarrollaron las primeras investigaciones donde fueron invitados a colaborar antropólogos en asuntos médico-legales. La influencia de la investigación estadounidense en Latinoamérica han sido nodales en el desarrollo de equipos forenses. La formación del equipo argentino de antropología
Forense o de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, por citar un ejemplo. Solo puede ser entendida como el resultado del trabajo en colaboración con antropólogos norteamericanos. La antropología forense ha tenido un desarrollo en el mundo en forma diferencial, principalmente como respuesta a criterios específicos de cada país, especialmente en función de consideraciones históricas relativas al enfoque de la investigación forense, su organización profesional, el papel del antropólogo forense juega en ellas y los sistemas de formación existentes. Puede considerarse como un hecho que los inicios de la antropología forense se dieron en el viejo continente y fue Estados Unidos donde se dio un proceso de sistematización y uso corriente en asuntos de índole médico-legal. Un dato curioso es que la palabra antropología se deriva del griego antropos, que es hombre, y logos, conocimiento, o se puede derivar también como el conocimiento del ser humano. La EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense. Durante la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, gran parte de los países latinoamericanos atravesaron periodos de intensa violencia política y represión. Esto cometió que hubiera bajo control de gobiernos militares, severas violaciones a derechos humanos contra millones de organizaciones sociales. Estos países surgió la necesidad de investigar los crímenes del pasado, la aplicación y desarrollo de la antropología forense en la investigación de violaciones a derechos humanos, surgió la necesidad de la historia. A comienzos de 1984, la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y Abuelas de Plaza de Mayo, organización no gubernamental de derechos humanos abocado a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio o desaparecidos junto a sus padres, solicitaron la asistencia de Eric Stover, entonces director de Programa Ciencias y Derechos Humanos. Entre miembros de la delegación de la AAAS estaba el director Clay Shaw, uno de los más destacados antropólogos forenses del mundo. Este recurrió a antropólogos, arqueólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de restos óseos junto con el equipo de Argentina. Smough regresó a Argentina en repetidas oportunidades para capacitar a los miembros fundadores de la EAAF, como Patricia Bernat, Mercedes Dollerit, Luis Forvenden y Maurice. Participaron en numerosas exhumaciones e identificaciones. El EAFF se convirtió así en una organización científica pionera en el mundo. El testimonio de Smough en el juicio a juntas militares en Argentina resultó vital para demostrar científicamente el asesinato de desaparecidos a partir del análisis de las lesiones y de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas. Aquí se formó un proyecto Frontera. Gran parte del proyecto es de Estados Unidos. Se relaciona con el proyecto Frontera que impulsa a la creación del mecanismo regional de intercambio de información forense para la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de migrantes no localizados. Esto se centra en Centroamérica, México y Estados Unidos. Proyecto Frontera es en organizaciones centroamericanas, mexicanas, gubernamentales y no gubernamentales. Ante la ausencia del sistema de intercambio regional de información forense en Estados Unidos, México y Centroamérica en cuanto a migrantes desaparecidos. En el 2013, la EAAF cofunda la Coalición Forense de la Frontera, integrada también por el Centro Colibrí de los Derechos Humanos, el Centro Forense de Antropología de la Universidad de Estado de Texas en la ciudad San Marcos, y el Colectivo por Derechos Migrantes de Houston, el Centro por los Derechos Humanos del Suroeste de Texas, el Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de Texas y San Marcos. La EAF también formó un grupo asesor de geociencia y visualización de datos para la búsqueda de fosas clandestinas. Los miembros del equipo de la AAF que trabajan en México y Nueva York, este grupo actualmente analiza las investigaciones de casos de la EAF en México para tratar de determinar las tecnologías más adecuadas para la búsqueda y análisis